Imagina un hombre que caminó tan cerca de Dios que jamás conoció la muerte, que desapareció del mundo terrenal como si el cielo lo hubiera engullido en un suspiro. Ese es Enoc, una figura envuelta en misterio y reverencia, cuyo nombre apenas se menciona en unos pocos versículos, pero cuyo eco resuena a lo largo de milenios. Hoy vamos a adentrarnos en su historia, desenterrar lo que las escrituras dicen sobre él y descubrir por qué su vida es la llave que abre la puerta entre la humanidad y la eternidad. Hola a todos, soy tu guía en este viaje y bienvenidos al canal donde exploramos los misterios más profundos de la fe. En este episodio nos sumergiremos en la vida de Enoc, el patriarca que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Veremos qué nos revelan los textos de Génesis, de la carta a los Hebreos y del libro de Enoc, y cómo su figura influye tanto en la tradición judía como en la cristiana. Al final de este recorrido entenderás por qué Enoc se ha convertido en un punto de referencia esencial para los estudios de profecía y para la interpretación de la vida después de la muerte. Comencemos con el relato bíblico que nos introduce Enoc, encontrado en el libro de Génesis capítulo 5 versículos 18 al 24. Allí leemos que Enoc nació cuando su padre, Jared, tenía 185 años, y que vivió 300 años caminando con Dios, y que Dios lo llevó. Esa breve descripción ha generado innumerables preguntas. ¿Qué significa realmente caminó con Dios? ¿Por qué se dice que fue llevado y no que murió? Para responder, primero debemos situar a Enoc dentro de la genealogía de la humanidad según la Biblia. Es el séptimo patriarca, descendiente directo de Adán, y su vida precede a la de Noé, el gran constructor del arca. Este orden cronológico nos muestra que Enoc vivió en una época de la humanidad marcadamente diferente, donde la relación directa con lo divino era más palpable. Los estudiosos de la antigüedad comparan la genealogía de Génesis con las listas de reyes y sabios mesopotámicos, donde los números de años a menudo tenían un carácter simbólico. Sin embargo, la precisión de los 300 años que se le atribuyen a Enoc sugiere una intención narrativa más que una cronología exacta. Lo que destaca aquí es la frase caminó con Dios. En la tradición judía, el verbo caminar se interpreta como una vida de intimidad y obediencia constante, una comunión diaria con lo sagrado. Para los padres de la Iglesia, como San Agustín, esa expresión simboliza una fe tan firme que el propio cuerpo se vuelve vehículo de una experiencia divina. Ahora, mientras reflexionas sobre este concepto, dime, ¿crees que esa cercanía con Dios fue literal, como si Enoc hubiera visto la gloria celestial, o más bien una forma poética de describir una vida de virtud excepcional? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer tus perspectivas. Si este misterio te ha sorprendido, dale like, porque eso nos ayuda a seguir descubriendo estos tesoros ocultos. Pasemos al Nuevo Testamento, donde Enoc vuelve a aparecer en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 5. Allí se le menciona como ejemplo de fe, diciendo que Enoc fue trasladado para que no viera muerte. Esta referencia refuerza la idea de que su destino fue diferente al de los demás patriarcas. En la carta a Judas, versículos 14 y 15, se habla de Enoc como profeta, citando una visión que él habría recibido acerca del juicio venidero. Esa mención abre la puerta a los textos apócrifos, particularmente al libro de Enoc, una obra que, aunque no forma parte del canon bíblico protestante, fue altamente valorada en la comunidad judía del siglo II antes de Cristo y entre los primeros cristianos. Si te parece fascinante que el Nuevo Testamento haga referencia a un libro que no está en la Biblia, suscríbete al canal. Así no te perderás la parte donde exploraremos el contenido del libro de Enoc y su influencia en la escatología cristiana. Además, al suscribirte apoyas la creación de más videos que profundizan en estos temas tan apasionantes. Volviendo al texto de Judas, la frase Enoc el séptimo desde Adán profetizó nos indica que su figura ya estaba cargada de autoridad profética mucho antes de que los evangelios fueran redactados. Los escritores del Nuevo Testamento usaban a Enoc como una especie de testigo antiguo que respaldaba sus propias enseñanzas sobre el juicio final. En este sentido, Enoc se convierte en un puente entre la revelación del antiguo pacto y la promesa del nuevo, una figura que encarna la continuidad del plan divino. A medida que avanzamos, es imposible no notar la tensión entre la brevedad de las menciones bíblicas y la magnitud del impacto que Enoc ha tenido en la tradición religiosa. Solo 2 versículos en el Pentateuco, pero su nombre aparece en 3 libros diferentes y en numerosos escritos apócrifos. Esa disparidad nos lleva a preguntarnos, ¿por qué un personaje tan escasamente mencionado se volvió tan influyente? La respuesta yace en la naturaleza de sus atributos: caminar con Dios, ser trasladado sin muerte, y profetizar sobre el juicio. Estos elementos tocaron fibras profundas en la imaginación de creyentes que buscaban una esperanza de vida eterna y una visión de la justicia divina. Ahora, imagina por un momento la escena descrita en el libro de Enoc, donde se narra que él fue llevado a los cielos y recibió revelaciones sobre los ángeles caídos, los secretos del calendario celestial y los destinos de los justos y los impíos. Esa visión ha inspirado a generaciones de místicos y teólogos, y ha alimentado teorías sobre la naturaleza del tiempo y la eternidad, aunque el libro de Enoc no se incluye en la mayoría de las Biblias modernas.
Su contenido ha dejado una huella indeleble en la literatura apocalíptica y en la formación de la doctrina del juicio final. ¿Qué opinas de la idea de que Enoch haya tenido acceso a conocimientos tan profundos sobre el cosmos y la moral? Escríbeme en los comentarios, quiero saber cómo percibes esa mezcla de historia y revelación. Si este tema te está abriendo la mente, comparte el video con quienes también buscan respuestas sobre los misterios bíblicos. Cada interacción ayuda a que más personas descubran estas historias. En los próximos minutos nos adentraremos en los capítulos del libro de Enoch, desglosaremos sus secciones sobre los vigilantes, los cielos y el destino del alma, y veremos cómo estas enseñanzas fueron recibidas por los padres de la Iglesia y por los sabios judíos. También analizaremos por qué, a pesar de su influencia, el libro fue relegado al estatus de apócrifo y cómo ha sido redescubierto en la era moderna por arqueólogos y estudiosos de la literatura antigua. Si sientes que este viaje está resonando contigo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Así no perderás la siguiente parte, donde desentrañaremos los secretos del libro de Enoch y su legado en la escatología contemporánea. Recuerda, cada me gusta y cada comentario hacen posible que sigamos explorando juntos los misterios que la fe ha guardado durante milenios. Mantente atento, porque lo que está por venir cambiará tu percepción de la historia sagrada y del futuro que nos espera. Al adentrarnos en los capítulos del libro de Enoch, nos encontramos con una estructura que parece un mapa del cosmos revelado a un hombre que, según la tradición, nunca conoció la muerte. El texto se divide en 5 grandes secciones, cada una de ellas con un propósito específico, y juntas forman una obra que ha fascinado a lectores a lo largo de los siglos. Primero, la sección que los estudiosos denominan el libro de los vigilantes nos muestra a los ángeles que descendieron a la tierra, tomando como esposas a mujeres humanas y engendrando una descendencia de gigantes. Estos seres, conocidos como los Nefilim, sembraron el caos y la corrupción, provocando una serie de catástrofes que culminarían en el diluvio. Enoch, como mediador entre los cielos y la tierra, es llamado a interceder ante el Altísimo, y su relato describe de forma vívida cómo los ángeles rebeldes son juzgados y encadenados en los abismos más profundos. Al leer estas líneas, es imposible no sentir un estremecimiento, como si la voz de Enoch atravesara los milenios para susurrarnos los límites de la justicia divina. Imagina la escena: los ángeles caídos arrastrados en cadenas de fuego, sus gritos resonando en los valles del olvido, mientras Enoch observa desde el trono celestial, testigo de la retribución que el Creador dispensa a quienes desafían su orden. Esta imagen ha inspirado a místicos y poetas, y ha alimentado la imaginación de aquellos que buscan comprender la naturaleza del mal y su castigo definitivo. Si te ha sorprendido la magnitud de estos relatos, te invito a compartir tus impresiones en los comentarios. Me encantaría saber si percibes en estos pasajes una advertencia moral, una visión cosmológica, o tal vez una combinación de ambas. Cada reflexión enriquece la conversación y nos permite explorar juntos los misterios que la fe ha guardado durante milenios. Continuando, la segunda gran sección, conocida como el libro de las parábolas, nos lleva a un terreno aún más profundo. Aquí Enoch recibe visiones sobre el Mesías, el Hijo del Hombre, y el día del juicio final. Se describen los destinos de los justos y de los impíos, con imágenes tan poderosas como la de los santos ascendiendo en carruajes de luz, mientras los condenados son arrojados a los fuegos eternos. Lo fascinante es que, aunque el libro fue escrito varios siglos antes de la era cristiana, contiene referencias que muchos interpretan como profecías sobre la venida de una figura redentora. Esta coincidencia ha llevado a algunos estudiosos a considerar al libro de Enoch como una fuente temprana de ideas que más tarde se cristalizarían en el Nuevo Testamento. La forma en que el texto describe el día del Señor es particularmente evocadora. Se habla de un tribunal celestial donde los ángeles y los humanos son juzgados, y donde el tiempo mismo se detiene para permitir que la justicia se imponga sin interferencias. Enoch, como testigo privilegiado, describe cómo las estrellas se alinean y los cuerpos celestes cantan en armonía con la voluntad divina. Esta visión del cosmos como un organismo viviente, regido por una ley moral superior, ha influido en la teología apocalíptica a lo largo de la historia. Ahora, la tercera sección, el libro astronómico, se sumerge en los misterios del calendario y los movimientos celestes. Enoch detalla los ciclos de la luna, los periodos de los solsticios y los equinoccios, y explica cómo estos fenómenos están conectados con la voluntad de Dios y con los destinos humanos. La precisión de estas descripciones ha generado debates entre historiadores, astrónomos y teólogos, muchos de los cuales se preguntan si el autor de este texto poseía un conocimiento avanzado de la astronomía, o si simplemente estaba transmitiendo una tradición oral que había sido refinada a lo largo de generaciones. Lo que es indudable es que el libro astronómico muestra una concepción del tiempo como algo sagrado, un ritmo divino que guía la vida de los mortales. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas tradiciones judías observan un calendario de 13 meses, quizá encuentres aquí una pista. Enoch explica que el año está dividido en 13 ciclos lunares,
cada uno de 28 días, y que el día intercalado cada cierto tiempo sirve para mantener la armonía entre el Sol y la Luna. Esta visión del tiempo como un equilibrio perfecto entre los cuerpos celestes refleja la idea de que el orden divino se manifiesta en la naturaleza misma. Pasemos ahora a la cuarta sección, el libro de los sueños, donde Enoc relata dos visiones oníricas que abarcan la historia de la humanidad desde la creación hasta el fin de los tiempos. En el primer sueño, el autor describe una serie de animales que simbolizan a los patriarcas, a los profetas y a los reyes, mientras que en el segundo sueño se despliegan los eventos del diluvio, la Torre de Babel y la aparición de los ángeles caídos. Cada símbolo está cargado de significado y el texto invita al lector a descifrar los mensajes ocultos detrás de cada imagen. Este método de enseñanza a través de sueños y símbolos ha sido una constante en la literatura apocalíptica, pues permite transmitir verdades profundas sin revelar directamente los detalles que podrían ser considerados peligrosos para la autoridad establecida. La manera en que Enoch utiliza estos recursos literarios muestra una sofisticación que sorprende a los estudiosos modernos y plantea la pregunta de si su autor era un visionario, un sacerdote, o quizá una combinación de ambos. Finalmente, la quinta y última sección, el libro de las epístolas, contiene una serie de cartas dirigidas a los descendientes de Enoc, en las que se exhorta a vivir una vida de rectitud, a evitar la corrupción y a esperar la llegada del Mesías. Estas epístolas subrayan la importancia de la fe y la obediencia, y prometen una recompensa eterna a aquellos que perseveran en la senda de la justicia. El tono es a la vez exhortativo y consolador, ofreciendo una visión esperanzadora que contrasta con los oscuros relatos de los vigilantes y los juicios celestiales. Al terminar de explorar estas 5 secciones, queda claro que el libro de Enoc no es simplemente una obra marginal, sino un compendio que reúne cosmología, ética, profecía y narrativa histórica. Su influencia ha sido tan amplia que se puede rastrear su eco en textos como el Apocalipsis, en los escritos de los padres de la Iglesia y en la literatura mística de la Edad Media, aun cuando la mayoría de las tradiciones cristianas lo relegan al estatus de apócrifo. Su legado persiste en la forma en que entendemos la relación entre el cielo y la tierra, entre el bien y el mal, y entre la humanidad y su destino eterno. Ahora bien, la cuestión que muchos se hacen es, ¿por qué fue excluido de los cánones oficiales? Las razones son complejas y se entrelazan con la política eclesiástica, la lucha por la ortodoxia y el temor a doctrinas consideradas heréticas. Algunos padres de la Iglesia, como Tertuliano y Orígenes, conocían y citaban el libro de Enoc, mientras que otros, como San Agustín, lo relegaron a la sombra por considerar que sus enseñanzas podrían desviar a los fieles. En la época de la Reforma, el texto volvió a resurgir, alimentando debates sobre la autoridad de los libros sagrados y la necesidad de revisar los límites del canon. En la era moderna, los descubrimientos arqueológicos, como los manuscritos de Qumrán, han traído al público fragmentos del libro de Enoc en su lengua original, lo que ha reavivado el interés académico y popular. Estos hallazgos demuestran que la obra circuló entre comunidades judías del segundo siglo antes de Cristo, y que su contenido fue considerado valioso por ciertos grupos que buscaban una comprensión más profunda del plan divino. La disponibilidad de estas copias ha permitido a los estudiosos comparar versiones, identificar variantes y reconstruir el texto con mayor precisión, lo que a su vez ha generado nuevas interpretaciones que siguen alimentando el debate teológico. Si te resulta fascinante cómo un libro que estuvo casi perdido ha logrado influir en tantas corrientes de pensamiento, te invito a reflexionar sobre el valor de preservar y estudiar textos antiguos. Cada fragmento que se descubre abre una ventana a la mentalidad de nuestros antepasados y nos permite comprender mejor la evolución de nuestras creencias. Comparte este video con quienes también buscan respuestas sobre los misterios de la fe, porque al difundir el conocimiento contribuimos a que más personas se acerquen a la historia sagrada y la vivan con mayor profundidad. A medida que nos acercamos al final de esta parte, quiero recordarte que el viaje no termina aquí. En el próximo episodio desentrañaremos los vínculos entre el libro de Enoc y la escatología contemporánea. Exploraremos cómo sus imágenes del juicio final resurgen en la literatura apocalíptica actual, y analizaremos la manera en que sus conceptos influyen en la visión moderna del más allá. Mantente atento, porque lo que está por venir cambiará tu percepción de la historia sagrada y del futuro que nos espera. Si este recorrido ha despertado tu curiosidad y te ha hecho ver la Biblia bajo una luz diferente, déjame un me gusta y escríbeme tus dudas o comentarios. Cada interacción nos ayuda a seguir profundizando en estos temas tan apasionantes. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte la siguiente entrega, donde continuaremos descubriendo los secretos que la tradición ha guardado durante siglos. Gracias por acompañarme en este viaje. Juntos seguiremos explorando los misterios que la fe nos revela, paso a paso, generación tras generación.